Bueno, buenos días. Mi nombre es Yael Kilstein. Yo soy jefa de trabajos prácticos de la tercer cátedra de farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. En esta oportunidad me toca dar terapéutica antimicobacteriana. Así que vamos a hablar un poquito de esta enfermedad. Las infecciones por Mycobacterium tuberculosis hoy en día se considera que están dentro del grupo de las enfermedades infecciosas reemergentes. Es una enfermedad que está prevalente en 1/3 de la población mundial y que a partir de este reservorio se producen 8 millones de nuevos casos de tuberculosis en el mundo cada año, siendo los infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana el grupo más afectado por esta patología. Vamos a ver un poquito dónde estamos parados epidemiológicamente. Sabemos que la tuberculosis es una de las 10 causas principales de muerte en el mundo. Todos estos datos que voy a dar ahora están en la página de la Organización Mundial de la Salud y son datos de fines del año 2019, de octubre del año 2019. Entonces dijimos, la tuberculosis es una de las 10 causas principales de muerte en el mundo. En el año 2018 enfermaron de tuberculosis 10 millones de personas, de las cuales 1.5 millones fallecieron a causa de la enfermedad y de estas 251.000 eran personas que padecían la infección por el virus, por el VIH. Es entonces la tuberculosis la causa principal de muerte en personas VIH positivas. Se calcula que en el año 2018 enfermaron de tuberculosis 1.1 millones de niños, de los cuales 251.000 fallecieron a causa de la enfermedad y entre ellos niños con tuberculosis asociada a VIH. Vamos a ver que hoy en día la tuberculosis multiresistente, que es, ahora vamos a verlo un poco más en detalle, a que llamamos multiresistente, es hoy en día o supone una crisis de salud pública y una amenaza a la seguridad sanitaria. La OMS estima que han habido 484.000 nuevos casos con resistencia a la rifampicina, que ahora vamos a ver que es el fármaco de primera elección más eficaz para el tratamiento de la tuberculosis. Y de estos 78% tenían tuberculosis multiresistente. Algo que es importante es saber que la incidencia hoy en día de la tuberculosis se reduce un 2% por año y esta cifra debería aumentar a 4 o 5% como para poder alcanzar ciertas metas, digamos, de erradicación de la tuberculosis para el año 2020. Algo que es importante tener en cuenta es que una cuarta parte de la población mundial tiene lo que llamamos tuberculosis latente. La tuberculosis latente se dice que es aquellas personas que han sido infectadas por el bacilo, pero que aún no han enfermado ni pueden transmitir la infección. Estas personas infectadas con el bacilo de tuberculoso tienen un riesgo de enfermar de tuberculosis a lo largo de la vida de un 5 a un 15%. ¿Quiénes son las personas que tienen más riesgo entonces de padecer la enfermedad? Y que en consecuencia al padecer la enfermedad y tener síntomas tienen la capacidad de transmitir la infección, todas aquellas personas que por alguna causa estén inmunosuprimidas. Por ejemplo, pacientes con VIH que padezcan síndrome de inmunodeficiencia adquirida o pacientes en tratamiento oncológico con drogas que son inmunosupresoras o mielosupresoras, tratamiento con drogas, pacientes que están en tratamiento por patologías autoinmunes con drogas que son inmunosupresoras, pacientes que están inmunosuprimidos debido a un tratamiento por un trasplante de órgano. Esos pacientes desnutridos, pacientes con diabetes, pacientes tabaquistas, todos esos pacientes son los que tienen mayor riesgo de enfermar. La forma de tuberculosis más frecuente es la tuberculosis pulmonar y que además es de todas las formas de tuberculosis la forma
que más riesgo de contagio tiene o de contagiar a otras pacientes tiene. Es la que representa el 80 al 85% del total de los casos de tuberculosis, se va a dar de esta forma, ¿sí? De tuberculosis pulmonar. En general se presenta con síntomas respiratorios como tos seca o tos productiva, expectoración con o sin hemoptisis, puede tener dolor torácico y en general tienen síntomas generales como anorexia, astenia, adinamia, sudoración, pérdida de peso o en algunos casos fiebre o febrículas prolongadas. De las tuberculosis extrapulmonares solo se ven un 15 o 20% de todos los casos de tuberculosis son tuberculosis extrapulmonares y dentro de estas las más frecuentes son la tuberculosis pleural, la forma ganglionar, seguida de la genitourinaria y de la forma meningia. Entonces, ¿cuándo tenemos que sospechar de una tuberculosis? Pacientes que vienen teniendo una tos o un catarro persistente por más de 15 días son aquellos que nos tienen que hacer prender la alarma de una posible tuberculosis, ¿sí? Es decir, siempre tiene que estar la tuberculosis dentro de los diagnósticos diferenciales en pacientes que tienen tos o catarro durante más de 15 días. Otros síntomas que nos tienen que hacer pensar son cualquier tipo de síntoma pulmonar, dolor torácico, disnea, expectoración con sangre, sí que es lo que llamamos hemoptisis. Todo eso nos tiene que hacer pensar en tuberculosis. Tal vez, digamos, la tuberculosis y el cáncer de pulmón son los dos diagnósticos diferenciales que tienen que estar en nuestra cabeza a la hora de encontrarnos con un paciente que tiene esta sintomatología. Pacientes con pérdida de peso, apetito, fatiga, sudoración, fiebre, cansancio prolongado y sin otra causa, digamos, nos tiene que hacer pensar en tuberculosis y en alguna otra neoplasia maligna, ¿sí? Pero tiene que estar la tuberculosis ahí en nuestra cabeza para poder ir a buscarla. Entonces, toda persona que presenta tos o catarro por un periodo de 15 días o de más de 15 días debe ser estudiado para descartar una tuberculosis. ¿Cómo se confirma la sospecha diagnóstica de tuberculosis? Siempre es a través del examen baciloscópico directo, que es lo que llamamos baciloscopía. Esta es la técnica de confirmación más rápida. Que puede confirmar entre el 65 y el 80% de los casos de tuberculosis. Esa es, digamos, dentro de todas las opciones, la que más nos va a servir para la confirmación del diagnóstico, poder hacer una baciloscopía directa y un cultivo. Después hay otras alternativas que van a complementar a la baciloscopía y al cultivo, que son hacer obviamente una placa de tórax, hacer una PPD o hacer una tomografía, pero sí o sí requerimos de la baciloscopía y el cultivo, ¿sí? El examen baciloscópico directo del esputo o de la expectoración siempre es la técnica confirmatoria más práctica, más sencilla, más rápida, que nos permite confirmar entre el 65 y el 80% de los casos. Eso es la baciloscopía directa. Y el cultivo es la técnica que tiene mayor sensibilidad, pero es la que nos va a tardar más tiempo. ¿Por qué? Porque el bacilo es un bacilo de muy lento crecimiento. Entonces el cultivo tal vez nos puede tardar muchísimo tiempo hasta tener un resultado. Mientras que con la baciloscopía directa podemos tener resultado mucho más rápido. Bien. Esto le vamos a pasar. Algo importante respecto de la PPD, que a veces siempre hay confusión. La PPD nunca nos va a hacer diagnóstico de tuberculosis, ¿sí? Es de poca ayuda diagnóstica porque lo que hace es diagnosticar infección, pero no está diagnosticando enfermedad, ¿sí? Que es esta diferencia que hablamos entre la tuberculosis latente y ya el desarrollo de una patología o una tuberculosis activa.
entre el 10 al 20% de las formas de tuberculosis pueden aparecer como anérgicas, es decir, pueden ser no reactivas, es decir, puedo tener pacientes que tengan una tuberculosis activa y sin embargo que no sean reactivas a la tuberculina, es decir, que tengan una PPD negativa. Y esto es muy frecuente en pacientes con algún grado de inmunosupresión o pacientes desnutridos, diabéticos, con insuficiencia renal, podemos tener esos casos. Entonces, ¿para qué nos sirve la PPD? La PPD nos sirve como índice epidemiológico de infección tuberculosa, es decir, aquellos que tengan una PPD positiva lo que me van a decir es que en algún momento tuvieron contacto con el bacilo y presentan infección, es decir, presentan una tuberculosis latente, que puede ser que no hayan desarrollado nunca enfermedad o sí, si no la desarrollaron, la pueden desarrollar si en algún momento de la vida, por ejemplo, tienen algún grado de inmunosupresión, ¿sí? Pero de lo que nos está hablando es de infección, no de enfermedad. Como ayuda en el diagnóstico de la enfermedad, sobre todo en los niños, nos puede ayudar a lo que es junto con la baciloscopía y el examen radiológico, para detectar infecciones recientes, lo que llamamos viraje tuberculínico, para evidenciar la infección tuberculosa en personas con alto riesgo de pasar de infección a enfermedad, por ejemplo, pacientes VIH positivos. En esos casos, la PPD nos puede resultar de utilidad. Bien, ¿cuál es el objetivo de la quimioterapia antituberculosa? Es la eliminación rápida de los bacilos y la prevención de las recaídas. Obviamente, además está decir que no vamos a hacer quimioterapia antituberculosa en todos los pacientes que tengan una PPD positiva, lógicamente, ¿sí? Vamos a hablar de quimioterapia como tratamiento y en pacientes que desarrollan la enfermedad y vamos a hablar después de lo que es la quimioprofilaxis antituberculosa, que lo vamos a hablar más adelante, ¿sí? Entonces, en quienes hacen el objetivo de la quimioterapia es la eliminación rápida de los bacilos y prevenir recaídas. Con la quimioterapia preventiva también obviamente se pretende impedir la infección de individuos que se encuentran en contacto íntimo con casos activos. ¿Por qué? Porque los pacientes que padecen enfermedad, y de hecho la más frecuente es la tuberculosis pulmonar, son los que más riesgo de contagio tienen, porque sabemos que la tuberculosis se contagia a través de los bacilos que son expulsados cuando el paciente tose, o cuando el paciente estornuda, o cuando el paciente habla, y que en general se requiere de un contacto cercano, de un contacto estrecho con esos pacientes, pero cuanto mayor sea la carga de bacilos, mayor va a ser el grado o el nivel de contagio o de riesgo de contagio. Entonces, la quimioterapia a tiempo lo que permite es limitar lo más posible que esos pacientes que están teniendo o que están cursando la enfermedad contagien, ¿sí? ¿Contagien a quiénes? A los contactos íntimos de esos casos que son activos. Algo que es importante es que la quimioterapia antituberculosa requiere de la combinación de 2 o más fármacos a los que los bacilos sean sensibles y el tratamiento se debe mantener por lo menos 6 meses una vez que el esputo se ha hecho negativo, ¿sí? De 3 a 6 meses una vez que el esputo se ha hecho negativo. En general son 6 meses. ¿Esto por qué es importante? Vamos a ver que la monoterapia, o sea, el uso de una única droga, aumenta el riesgo de que esa bacteria se vuelva resistente a esa droga. Entonces, al combinar varias drogas, lo que permitimos es disminuir el riesgo de que ese bacilo genere resistencia a 2 o más drogas, ¿entiende? Entonces lo que hacemos es, por un lado, un sinergismo de potenciación porque vamos a usar distintas drogas que actúen o que tengan un mecanismo de acción distinta, entonces que, digamos, encuentren o ataquen al bacilo por distintos mecanismos de acción. Y por otro lado, lo que permitimos es disminuir el riesgo de resistencia. ¿Por qué?
El gran problema que tiene el tratamiento el tratamiento antituberculoso es que como son tratamientos muy prolongados, porque el ritmo de crecimiento del bacilo es muy lento, los tratamientos se vuelven muy prolongados y eso lleva al incumplimiento terapéutico. ¿Sí? El paciente, hay que hacer desde el punto de vista médico, un muy buen control y un muy buen seguimiento de ese paciente para controlar que el paciente no abandone el tratamiento. El abandono del tratamiento, en general el paciente abandona el tratamiento cuando deja de presentar síntomas, sin embargo no está absolutamente aséptico, es decir, no se ha logrado eliminar completamente al bacilo. Allí el riesgo es que los bacilos que quedan sean los más resistentes y en consecuencia cuando el paciente tiene una recaída la tiene por bacilos que son multiresistentes. Y eso es un riesgo, ¿por qué? Porque la batería de antituberculosos que hoy en día hay no es tan amplia, es decir, no tenemos múltiples opciones terapéuticas. Entonces, el siguiente problema que trae, digamos, el incumplimiento terapéutico es el progresivo aumento de micobacterias multiresistentes. ¿A qué llamamos micobacteria multiresistente? La micobacteria multiresistente es aquella que es resistente al menos a isoniazida o a rifampicina, que son las resistencias más habituales a los fármacos primarios. Ahora vamos a ver que dentro de las opciones terapéuticas podemos hablar de fármacos de primera elección o fármacos primarios y fármacos de segunda elección o fármacos secundarios. Cuando un bacilo es resistente al menos a uno de los fármacos de primera elección como isoniazida o rifampicina, se habla de micobacterias multiresistentes. Cuando además ese bacilo acumula resistencia a 2 o más fármacos de segunda línea, entonces ahí hablamos de cepas extremadamente multiresistentes. El gran problema que hay hoy en día en la terapia antituberculosa es el crecimiento o la multiplicación de cepas que son multiresistentes o extremadamente multiresistentes. Otra de las cosas que decíamos es que la infección por VIH constituye un terreno de fácil asentamiento, no solo de la infección por Mycobacterium tuberculosis, sino de otras micobacterias atípicas, por ejemplo, Mycobacterium avium intracelulare. Bien, esto es un poco lo que hablamos recién para Mycobacterium tuberculosis. Respecto a las drogas de primera línea y a las alternativas. Y acá tenemos para otras drogas, por ejemplo, para otras especies de micobacterias, como por ejemplo para Mycobacterium avium complex, donde la primera línea de tratamiento es la claritromicina o acitromicina, que pertenecen a los macrólidos, asociado a etambutol con o sin rifabutina, ¿sí? Y como alternativa tenemos rifabutina, rifampicina, etionamida, cicloserina, moxi o gatifloxacina. Después para Mycobacterium kansai tenemos la asociación de isoniazida, rifampicina más etambutol como primera línea y como segunda línea trimetroprima sulfametoxazol, etionamida, cicloserina, claritromicina, amicacina, estreptomicina y las quinolonas como moxi o gatifloxacina. Para Mycobacterium leprae, que es el que produce la lepra, las primeras drogas son la asociación de dapsona más rifampicina más clofazimina. Y como agentes alternativos tenemos minociclina, moxifloxacina o gatifloxacina, claritromicina o etionamida. Bien. Algunas características a tener en cuenta, después vamos a pasar a hablar de cada uno de los fármacos en sí, pero algunas características a tener en cuenta es que la isoniazida y la rifampicina son buenos bactericidas o tuberculicidas, ¿sí? De bacilos que se encuentran en espacios extracelulares cavitarios o en los intracelulares dentro de los macrófagos o en las lesiones caseosas, ¿sí? En cualquiera de esos casos, la isoniazida y la rifampicina es una buena alternativa bactericida.
En cambio, la rifampicina y la piracinamida son más activas que la isoniazida frente a bacilos que tienen replicación lenta o intermitente dentro de los macrófagos o en las lesiones casiosas cerradas, que es la causa más frecuente por la cual los bacilos provocan recaídas. Entonces la rifampicina y la piramicina se vuelven esencial para este tipo de bacilos, los de lenta replicación o los de lesiones casiosas, que son los que frecuentemente producen recaídas. La streptomicina es bactericida exclusivamente con los bacilos de división rápida y de localización extracelular. Y el etambutol no es bactericida, sino que es bacteriostático. Es el único de estos que es bacteriostático y su principal utilidad tiene que ver con la capacidad de retrasar la aparición de resistencia de los bacilos a los demás fármacos. Es decir, hoy en día se combina al tratamiento, digamos, en el tratamiento combinado se agrega etambutol fundamentalmente no por su capacidad bactericida, porque no la tiene, sino para retrasar la aparición de resistencia de los bacilos a los demás fármacos. Entonces dijimos que uno de los principales problemas que encontrábamos en el tratamiento de la tuberculosis era la aparición de resistencia. La resistencia puede ser resistencia primaria, esta es la que se desarrolla en estirpes o cepas que son inicialmente sensibles a lo largo del tratamiento, pero que por algún motivo se vuelven resistentes a lo largo del tratamiento, porque mutan y se vuelven, digamos, si bien inicialmente eran sensibles, a lo largo del tratamiento se vuelven resistentes. En cambio, la resistencia adquirida, la infección ya está causada por un bacilo que ya era resistente al antibiótico previamente. ¿Sí? Es decir, no es que inicialmente era sensible, sino que directamente la infección fue dada por un bacilo que ya era resistente al antibiótico. ¿Cómo evitamos la resistencia primaria? Es esto que decíamos de siempre usar tratamientos combinados, nunca usar monoterapia. Ahora vamos a ver, pero hoy en día el esquema de tratamiento implica el uso durante los primeros 2 meses de 4 drogas: isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol o streptomicina. ¿Sí? Pero siempre estamos combinando los primeros 2 meses 4 fármacos y los siguientes 4 meses 2 fármacos. Nunca vamos a usar monoterapia. La única excepción donde vamos a usar monoterapia es en el caso de la profilaxis a contactos íntimos, ¿sí? Que en ese caso se usa isoniazida. Entonces, para evitar la resistencia dijimos tratamientos combinados, intentando asegurar al máximo la esterilización completa de las lesiones y reducir la probabilidad de aparición mutante. Esto es básicamente que el paciente adhiera al tratamiento, es decir, que el paciente no suspenda el tratamiento en cuanto deja de tener síntomas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no logramos la esterilización completa de las lesiones. Entonces lo que hay que hacer es un tratamiento aun cuando el paciente deja de tener síntomas e incluso aun cuando el cultivo es negativo o negativiza, seguimos realizando el tratamiento para lograr una esterilización completa y evitar reactivaciones, porque cuando hay reactivación lo que va a ocurrir es que la reactivación probablemente sea por cepas que se volvieron resistentes al tratamiento, ¿sí? Porque son las que van quedando. Bien. Para evitar la resistencia adquirida, obviamente lo que tenemos que lograr son medidas que eviten la diseminación de bacilos resistentes a partir de pacientes sin tratar o que están en curso de tratamiento. Entonces, lo fundamental son que los pacientes que estén en fases activas de la enfermedad adopten adecuadas medidas de aislamiento o adecuadas medidas higiénicas para evitar el contagio a contactos cercanos. También es importante identificar las cepas que son resistentes. Entonces es fundamental que cuando hacemos el cultivo, es decir, cuando tomamos las muestras para hacer cultivo, también hagamos pruebas de sensibilidad
a Mycobacterium tuberculosis. Lo que tienen estas pruebas de susceptibilidad es que son muy lentas porque la velocidad de crecimiento de Mycobacterium es muy lento y en general obviamente se realizan después de haber aislado a los aislado los bacilos del paciente. Bien, vamos a empezar a hablar de cada una de las drogas en particular. Vamos a ver dónde actúan las distintas drogas. Por ejemplo, vamos a ver que la isoniazida lo que hace es inhibir la síntesis de la pared, ¿sí?, de la micobacteria. Acordémonos que la pared está constituida por ácido micólico. Tanto el etambutol como la isoniazida van a actuar en este punto inhibiendo la síntesis de la pared. En cambio, la rifampicina va a actuar inhibiendo la síntesis de ARN, ¿sí? Y la piracinamida se desconoce exactamente cuál es el mecanismo de acción, pero se piensa que puede tener un efecto disruptor de la membrana plasmática de la micobacteria o disrumpir en el metabolismo energético de la micobacteria, pero no está del todo claro aún, pese a que es una droga de 1952, cuál es el mecanismo exacto de acción. Bien, esto es cómo actúan las drogas de segunda línea, pero vamos a focalizarnos en las drogas de primera línea porque en realidad muchos ya lo vieron. Las fluoroquinolonas inhiben, ¿se acuerdan?, al ADN girasa y topoisomerasa, con lo cual inhibían la replicación del ADN. Los aminoglucósidos inhibían la síntesis de las proteínas por actuar sobre la subunidad 30S. El ácido paraminoxidilcílico va a inhibir la síntesis de los precursores de ADN. Y tanto la tionamida como la cicloserina van a inhibir la síntesis de la pared bacteriana. Bien, vamos a hablar de una de las primeras drogas o de las drogas de primera línea, que son la isoniazida. La isoniazida vamos a ver que tiene actividad específica frente a las micobacterias tuberculosas y carecen de acción contra otros microorganismos. Es decir, en general la vamos a usar para el tratamiento de Mycobacterium tuberculosis o Mycobacterium kansasi o Mycobacterium bovis, pero la isoniazida no la vamos a usar para ninguna otra patología infecciosa. Es altamente bactericida, dijimos, contra bacilos que están en fase de crecimiento rápido, tanto extracelulares como intracelulares, mientras que es bacteriostática contra bacilos que están en estado de reposo. Vamos a ver que la isoniazida es una prodroga que requiere metabolizarse a un metabolito que es activo y para eso es activada por una enzima que es la catalasa peroxidasa micobacteriana. Como dijimos, lo que hacía la isoniazida es inhibir la síntesis del ácido micólico que está constituyendo la pared o la membrana plasmática de la micobacteria. Y este ácido micólico vamos a ver que es un ácido que solo se encuentra en micobacterias y no se encuentra en las células eucariotas humanas. Otra de las cosas es que puede inhibir a la catalasa peroxidasa bacteriana, con lo cual puede aumentar la producción de radicales libres, como el peróxido de hidrógeno, que también tienen algún efecto tóxico sobre la misma micobacteria. Bien, en cuanto a la farmacocinética, vamos a hablar de cosas que son importantes respecto de la cinética. Vamos a ver que es una droga que tiene muy buena biodisponibilidad por vía oral, más del 90%. Se recomienda tomarlo con el estómago vacío o en ayunas para poder mejorar la absorción. Y en casos de emergencia se puede dar por vía endovenosa. Vamos a ver que tiene muy buena distribución, de hecho atraviesa barrera hematoencefálica. En las formas meningias es una buena alternativa. En realidad, más allá de que en las formas meningias atraviese barrera hematoencefálica, recordemos que en todas las formas meningias en general la barrera está permeable, con lo cual la llegada al sistema nervioso central es buena. Pero algo que es importante de la isoniazida es que tiene buena distribución o buen alcance sobre el calcium, ¿sí?, sobre las cavidades en las que se forma calcium
con un pH muy ácido y la isoniazida tiene buena penetración allí, con lo cual es importante para todas las bacterias que están allí. El metabolismo de la isoniazida es hepática y en este sentido algo que es importante definir es que hay pacientes que pueden tener distintos polimorfismos de citocromos y en consecuencia pueden diferenciarse pacientes que tienen cierta variante, lo cual los vuelven acetiladores rápidos, y pacientes con otras variantes que los tornan acetiladores lentos. ¿Cuál es la importancia de esto? Los acetiladores rápidos, el 95% de la droga se elimina por biotransformación, es decir, por metabolismo hepático, y la vida media es de 80 minutos, la vida media de la droga. En cambio, en los acetiladores lentos, 1/3 de la droga se elimina por vía renal sin metabolizar. Eso hace que la vida media sea de aproximadamente de 3 horas. En la práctica, en general, esto no afecta la eficacia terapéutica ni el riesgo de toxicidad, porque en general la dosis diaria proporciona niveles sanguíneos que van a estar dentro del intervalo terapéutico tanto en los acetiladores rápidos como en los lentos. ¿Sí? Por ejemplo, 4 miligramos, una dosis de 4 miligramos kilo va a proporcionar niveles de más de 0,8 miligramos litro en los acetiladores lentos y niveles por ahí un poco más bajos en los rápidos, pero siempre dentro del intervalo terapéutico. El problema se da cuando los acetiladores lentos tienen algún grado de insuficiencia hepática. Pacientes que son acetiladores lentos y tienen algún grado de insuficiencia de insuficiencia renal. Pacientes que son acetiladores lentos, si tienen algún grado de insuficiencia renal, la eliminación de la droga va a ser menor y en consecuencia va a haber más riesgo de que la droga se acumule y que produzca reacciones adversas tóxicas. ¿Sí? Ahora vamos a ver que una de las reacciones adversas que puede producir la isoniazida son reacciones neurológicas. Entonces muchas veces cuando nos damos cuenta que el paciente es un acetilador lento, por ejemplo, pacientes que tienen por algún motivo alguna falla renal y empiezan a tener convulsiones con isoniazida, por ejemplo, podemos pensar, bueno, es un paciente acetilador lento, que por su insuficiencia renal la droga se acumuló y en consecuencia produjo estas reacciones adversas. Entonces lo importante es que en esos pacientes es donde tenemos que ajustar la dosis de la isoniazida para evitar que se acumule y evitar que produzca toxicidad. Bien, con respecto a las reacciones adversas, vamos a ver lo siguiente. Dijimos que lo más frecuente es iniciar un tratamiento de 2 meses en los cuales se asocian las 4 drogas. Frecuentemente es isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. De esas 4 drogas, 3 pueden producir hepatotoxicidad, que son la isoniazida, la rifampicina y la piracinamida. Y de ellas, la piracinamida es la más hepatotóxica. ¿Por qué es importante esto? Porque si a un paciente le estamos dando 3 drogas que producen hepatotoxicidad, vamos a aumentar obviamente el riesgo de que se produzca la hepatotoxicidad, es decir, se van a potenciar todas y cuando se produzca la hepatotoxicidad no vamos a saber por cuál de las 3 se produjo. Ahora vamos a ver qué pasa en los pacientes cuando se desarrolla hepatotoxicidad. Pero en definitiva sepamos que una de las principales toxicidades que tienen estas drogas son la hepatotoxicidad y en consecuencia hay que controlar al paciente estrechamente, sobre todo al inicio del tratamiento, con hepatogramas seriados. ¿Sí? Controlar siempre la función hepática. Con isoniazida la hepatotoxicidad puede dar normalmente un aumento de las transaminasas. Es decir, normalmente en estos pacientes se da un aumento de las transaminasas en un 10%, pero mientras el paciente se mantenga sintomático, no va a llevar o no va a obligar a la discontinuación del tratamiento. En general, los niveles de hepatotoxicidad que obligan a suspender el tratamiento es cuando el paciente tiene transaminasas 5 veces por encima de su valor normal sin síntomas o 3 veces su valor normal
con síntomas. En esos casos obliga a la suspensión del tratamiento. Pero si no, es normal que hasta cierto nivel haya cierto aumento de las transaminasas. El riesgo de hepatotoxicidad vamos a ver que aumenta con la edad, es decir, los pacientes a medida que van aumentando la edad tienen más riesgo de tener este evento adverso. Los pacientes alcohólicos, los pacientes con algún grado de insuficiencia hepática o los pacientes que usan medicación hepatotóxica en forma concomitante tienen más riesgo de tener hepatotoxicidad. Otro de los efectos adversos característicos de la isoniazida es el daño neurológico o la polineuropatía periférica, la polineuropatía o neuritis y atrofia óptica y las convulsiones. Toda esta patología neurológica o estos efectos adversos neurológicos o esta neurotoxicidad se produce por depresión de una vitamina que es la vitamina B6 o piridoxina. Por lo tanto, vamos a ver que es frecuente el uso sistemático de vitamina B6 o piridoxina, es decir, el tratamiento combinado con estas 4 drogas, le vamos a sumar el tratamiento con piridoxina. ¿Por qué? Para evitar la neurotoxicidad por isoniazida. Esta neurotoxicidad se puede manifestar como una neuritis periférica, o la presencia de ataxia, o de mareos, o de parestesia, o incluso podemos tener encefalopatías, convulsiones, neuritis y atrofia óptica, o alteraciones mentales de diverso tipo, incluso trastornos psiquiátricos o alteraciones mentales de carácter psicótico podemos llegar a ver con isoniazida, ¿sí? Las convulsiones también por isoniazida son muy frecuentes. Otra cosa que por ahí se puede ver con la isoniazida, aunque es menos característico, es trastornos a nivel sanguíneo como agranulocitosis, eosinofilias, anemias, trombocitopenias, aunque no es lo más característico. Bien. Dijimos que la isoniazida se utiliza en el tratamiento de la tuberculosis y en la profilaxis de la tuberculosis, que más adelante vamos a ver cómo se hace. Bien, con respecto a la rifampicina, vamos a ver que la rifampicina es una droga bactericida contra formas intra y extracelulares y es de amplio espectro. Entonces fíjense que a diferencia de la isoniazida no solo entra dentro del espectro Mycobacterium tuberculosis o Mycobacterium kansai o Mycobacterium avium o Mycobacterium intracelulares, sino que también entran otras bacterias como Staphylococcus aureus, meningococo, Legionella, Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Pseudomonas, Proteus y Klebsiella. ¿Sí? Y ahora vamos a ver para qué en general usamos la rifampicina, pero sepamos que no solo está dentro del espectro las micobacterias, sino también otras bacterias, como las que recién mencionamos. La rifampicina actúa inhibiendo a una enzima que es la ARN polimerasa ADN dependiente bacteriana, y lo que va a hacer es impedir la síntesis de ARN a partir de ADN. Básicamente impide la síntesis del ARN bacteriano, ¿sí? Impide la iniciación de la síntesis de ARN a partir de ADN. Con respecto a la farmacocinética, vamos a ver, de vuelta tiene muy buena biodisponibilidad por vía oral, aunque en algunos casos después vamos a ver cuáles también se puede dar por vía endovenosa. Entonces, por ejemplo, en las endocarditis por Strepto aureus o en las meningitis, podemos llegar a dar la rifa por vía endovenosa. Algo que es sumamente importante decir es que tiene muy amplia distribución y que se elimina y en consecuencia puede teñir de rojo distintas secreciones: las heces, la orina, la saliva, el esputo, las lágrimas, la transpiración. Y esto es fundamental avisarle al paciente, porque obviamente
no requiere suspender el tratamiento, es algo esperable, pero que hay que avisarle al paciente porque de no avisarle, el paciente lógicamente se va a asustar porque lo va a confundir con sangre, ¿sí? Y en cuanto llore sangre o piensa que tiene algún fenómeno milagroso o lógicamente se va a asustar, va a suspender el tratamiento, no va a haber una buena adherencia al tratamiento con el riesgo de que eso implica que es que se genere resistencia. Entonces es muy importante avisarle al paciente que no suspende el tratamiento, que es esperable que la droga se elimine por esas secreciones y en consecuencia las tiña de rojo. Otra cosa que es importante es que el metabolismo es hepático y la rifampicina es un potente inductor enzimático. Y esto es importante, por un lado, porque va a generar una autoinducción, con lo cual puede ser necesario que a lo largo del tratamiento haya que aumentar la dosis de rifampicina. Y por otro lado es importante porque va a afectar el metabolismo de todas las otras drogas que también tengan metabolismo hepático. Entonces, por ejemplo, si induce el metabolismo de drogas como anticoagulantes, es un problema porque el paciente no va a estar adecuadamente anticoagulado, o si induce el metabolismo de anticonceptivos orales, puede ocurrir que no haya una adecuada o una eficaz anticoncepción, con lo cual es importante siempre ajustar la dosis de otros fármacos que vamos a dar en forma concomitante, teniendo en cuenta que es un paciente que va a estar en tratamiento mínimo 6 meses con rifampicina, con lo cual es probable que requiera el uso en ese transcurso de alguna otra droga. Va a haber que, o tenemos que saber que es un potente inductor y que en consecuencia va a haber que ajustar. También es frecuente que los pacientes que estén en tratamiento con tuberculosis, por ejemplo, estén también en tratamiento con drogas antirretrovirales, por ejemplo, inhibidores de las proteasas, que también recuerden que tenían metabolismo hepático. Bien, entonces ahí es importante saber que hay que ajustar las dosis. Bien, de vuelta, la principal toxicidad de la rifampicina tiene que ver con la hepatotoxicidad, ¿sí? Puede producir aumento de las transaminasas, también al principio del tratamiento puede producir una ictericia colestásica que suele ser asintomática y que en general revierte, pero puede producir formas más severas de hepatotoxicidad como hepatitis o incluso falla hepática fulminante. En general, la hepatotoxicidad se da en forma más temprana que en relación a la isoniazida. Es más frecuente en alcohólicos o en pacientes con algún grado de disfunción hepática o en pacientes que usan medicación concomitante hepatotóxica o en pacientes en los que se usa isoniazida simultáneamente o en los niños se vio que es más frecuente la hepatotoxicidad. Otras reacciones frecuentes que se pueden ver con la rifampicina son reacciones de tipo inmunológicas que consisten en un síndrome pseudogripal o de carácter gripal en donde el paciente tiene disneas, sibilancias, en ocasiones puede tener púrpura trombocitopénica o en raras ocasiones puede llegar a haber hemólisis con hematuria, hemoglobinuria e insuficiencia renal, aunque esto es menos frecuente. También se han descrito reacciones de tipo mareos o fatiga, vértigo, ataxia, somnolencia, falta de concentración, rash o reacciones de sensibilidad a nivel de la piel, pero no es lo más frecuente. Bien. Con respecto a las indicaciones de la rifampicina, vamos a ver que se va a usar para el tratamiento de la tuberculosis, el tratamiento de infecciones por micobacterias atípicas o por Mycobacterium leprae en la lepra. Vamos a ver que la rifampicina se puede utilizar en la profilaxis de la meningitis por streptomeningitis, ¿sí? Por meningococo. Vamos a ver que cuando hay un caso de meningitis se puede hacer profilaxis de los contactos cercanos con rifampicina. También en asociación con vancomicina se puede utilizar para infecciones por Staphylococcus aureus meticilino resistente, por ejemplo en las endocarditis por SAMR. Es muy frecuente el uso de rifampicina más vancomicina y en ese caso se usa por vía endovenosa, no por vía oral. O en infecciones por legionela
en asociación con eritromicina, también podemos usar la rifampicina. Entonces tengamos en cuenta la rifampicina no solo por la tuberculosis, sino también por el SAMR, porque así como cada vez que hablamos de SAMR nos tiene que aparecer en la cabeza dos drogas. Una es la vancomicina, ¿sí? La otra es el linezolid. Y la tercera que nos tiene que aparecer en la cabeza cuando hablamos de SAMR es rifampicina, ¿sí? Bien. Con respecto al etambutol, el etambutol tiene la característica de que es la única que es bacteriostática, solo bacteriostática, es decir, que no es bactericida, y es la única que no produce hepatotoxicidad, o no tiene riesgo de producir hepatotoxicidad. Con lo cual, ¿para qué dijimos que se usa el etambutol? Se usa asociada a las otras drogas para demorar la aparición de resistencia de los bacilos a las otras drogas que son bactericidas. Dentro del espectro únicamente vamos a encontrar Mycobacterium tuberculosis, Kansasi y Mycobacterium avium. Lo que hace el etambutol es interferir en la síntesis del ADN, inhibe a la arabinosil-transferasa bacteriana e impide la síntesis de la pared, porque lo que impide es la incorporación del ácido micólico a la pared de la micobacteria, ¿sí? También se da por vía oral, con muy buena biodisponibilidad oral, o sea que hasta ahora todas estas drogas estamos hablando de un tratamiento oral para la tuberculosis. Tiene escaso metabolismo hepático, sino que principalmente la eliminación es por vía renal, es decir, el 80% se elimina por vía renal sin metabolizar, con lo cual acá se vuelve sumamente importante ajustar la dosis en caso de insuficiencia renal para evitar la acumulación y la toxicidad. Bien, con respecto a las reacciones adversas, lo más frecuente que hay que tener en cuenta es que puede producir una neuritis óptica, una neuritis retrovulvar, que la forma de manifestarse en general es por una disminución en la agudeza visual, una alteración del campo visual, incapacidad para distinguir los colores, visión borrosa, escotomas, con lo cual es fundamental antes de iniciar el tratamiento con etambutol, hacer una exploración visual o un control oftalmológico y advertirle a los pacientes que consulten en caso de cualquier alteración en la percepción de los colores o alteraciones en el campo visual o disminución de la agudeza visual, porque en general revierten cuando uno suspende el tratamiento. Entonces es muy importante prevenir al paciente. Otra de las cosas es que puede llegar a disminuir la excreción del ácido úrico porque compiten con la eliminación renal del ácido úrico y puede entonces llegar a producir hiperuricemia. Como la piracinamida, que ahora vamos a ver más adelante, es otra droga que también puede disminuir la excreción de ácido úrico y también puede dar hiperuricemia, en los pacientes en los que se manifiesten síntomas de gota va a ser necesario el uso de un inhibidor de la xantina oxidasa como puede ser el allopurinol. Bien, esas son las dos reacciones adversas más importantes a tener en cuenta con respecto al etambutol. La streptomicina, rápidamente, porque ya la vieron en la clase de aminoglucósidos, sabemos que pertenece a la familia de aminoglucósidos, que es bactericida y que el principal efecto adverso tiene que ver con la nefrotoxicidad y ototoxicidad. Por lo tanto, si el paciente está usando una combinación de fármacos que incluye en vez del etambutol a la streptomicina, tenemos que saber que tenemos que hacer un control de la audición para ver que no haya alteraciones a ese nivel y un control de la función renal. Respecto a la piracinamida, vamos a ver que dentro del espectro está únicamente Mycobacterium tuberculosis, es decir, no vamos a usar piracinamida para el tratamiento de ninguna otra patología o de ninguna otra infección, sino de la TBC. Decíamos que no se sabe exactamente el mecanismo de acción, que una posibilidad es que inhiba la síntesis de ácido micólico y en consecuencia actúe inhibiendo la síntesis de la pared. Algo que es fundamental de la piracinamida es que es bactericida únicamente a un pH ácido, a un medio ácido, y de ahí
viene la importancia o por qué se vuelve absolutamente eficaz frente a bacilos que son de localización intracelular dentro de los macrófagos, ¿sí? Entonces es fundamental para atacar a los macrófagos que tienen localización, a los bacilos que tienen localización dentro de los macrófagos, donde el pH es ácido. La piracinamida tiene muy buena eficacia a ese nivel, siendo a ese nivel bactericida. Se administra también por vía oral con una distribución amplia, metabolismo hepático y eliminación renal. Es imprescindible, entonces dijimos, por su capacidad esterilizante y es lo que permite acortar los tratamientos a 6 meses. Y el uso de piracinamida permite que los tratamientos puedan no prolongarse más allá de los 6 meses. De vuelta nos encontramos con una droga que es hepatotóxica, de hecho en relación a la isoniazida y a la rifampicina es de las más hepatotóxicas. La toxicidad es dependiente de la dosis, con lo cual obviamente requiere el control con hepatogramas. Dijimos que al igual que el etambutol puede inhibir la secreción de ácido úrico y por lo tanto producir hiperuricemia, con lo cual volvemos a repetir, si el paciente tiene gota o tiene síntomas de gota, es fundamental hacer tratamiento o agregar al tratamiento alopurinol. Entonces, en relación a las pautas de tratamiento, en la Argentina, por lo menos porque esto varía de acuerdo a la situación epidemiológica de cada país, pero en la Argentina en general el tratamiento cuenta con una fase intensiva o esterilizante, que son los primeros 2 meses, en donde se asocia. Lo más frecuente es isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida, ¿sí? Isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. En algunos casos se podría reemplazar el etambutol por otra droga de primera línea como es la streptomicina. Y luego una fase de consolidación, los últimos 4 meses, en donde solamente el paciente va a estar con isoniazida más rifampicina. Siempre adicionalmente al tratamiento se adiciona vitamina B6 o piridoxina para evitar, dijimos, la toxicidad neurológica por isoniazida. Si después de 6 meses de cultivos, si después de 6 meses de tratamiento los cultivos siguen dando positivos, tenemos que pensar o no hubo un cumplimiento adecuado del tratamiento o se ha generado resistencia, ¿sí? Con lo cual tenemos que cambiar el esquema de tratamiento. Y en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el tratamiento todavía es mucho más prolongado que estos 6 meses, sino que vamos a continuar el tratamiento 6 meses después de que negativice el cultivo. Con lo cual los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida pueden hacer tratamientos de hasta 1 año entero. Bueno, es fundamental hacer un adecuado monitoreo o un adecuado control mientras el paciente está en tratamiento durante esos mínimos 6 meses, ¿sí? Entonces es fundamental hacer hepatogramas seriados porque dijimos que de las 4 drogas 3 eran hepatotóxicas, isoniazida, rifampicina y piracinamida. Control oftalmológico antes y durante el tratamiento porque recuerden que el etambutol puede producir neuritis óptica, lo mismo que la isoniazida también puede producir neuritis óptica. Dosaje de ácido úrico, ¿sí? Y control de sintomatología asociada, porque tanto la piracinamida como el etambutol pueden aumentar el ácido úrico. Anamnesis y semiología neurológica por la isoniazida. Y si en el esquema de tratamiento está incluida la streptomicina, además hay que evaluar la función vestibular, la audiometría, porque acuérdense que son drogas ototóxicas, y la función renal, porque es una droga también nefrotóxica. Esto es un poco cómo proceder cuando hay hepatotoxicidad. Si el paciente tiene clínica o aumento de la GOT o GPT más de 5 veces su valor normal o la fosfatasa alcalina más de 3 veces su valor normal, se suspenden los fármacos hasta que normalice
normalice el hepatograma, ¿sí? Normalicen las enzimas. Puede ser una semana o puede ser más, en realidad es hasta que normalice. Una opción es suspender, otra opción es reemplazar por un régimen de tratamiento que sea streptomicina, etambutol y cicloserina, porque son drogas que ninguna de ellas es hepatotóxica. Cuando reintroduzcamos el tratamiento, es decir, si el paciente normaliza las transaminasas y requerimos reintroducir el tratamiento, es decir, si retiramos el tratamiento, ¿sí? No hacemos esta alternativa, sino que directamente lo suspendemos hasta que haya normalización clínica y analítica. Una vez que hay normalización, lo vamos a reintroducir el mismo tratamiento, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo reintroducimos? 1 por semana. ¿Por qué reintroducimos 1 por semana? Para poder identificar cuál es el que verdaderamente produjo hepatotoxicidad, porque no lo sabemos. Entonces, empezamos a reintroducir primero isoniazida, después rifampicina y último piracinamida, que es la más hepatotóxica, ¿sí? De a 1 por semana. Mientras tanto vamos controlando la función hepática, y si hay alguno de esos que pica las transaminasas, ese es el que vamos a discontinuar. ¿Se entiende? Bien. Ahora, si aún después de retirado del fármaco persiste clínica y analíticas anormales, vamos a ver, si lo que predomina es un patrón colestásico, vamos a cambiar la rifampicina por etambutol o streptomicina. Y si lo que predomina es un patrón de citolisis, vamos a cambiar la piracinamida y la isoniazida por etambutol y streptomicina. Y vamos a seguir en cada uno de estos casos con estas alternativas de drogas, ¿sí? Y si persiste, cambiamos a esta otra alternativa de drogas. Pero bueno, esto es mucho más, es más clínica que farmacología, así que no se preocupen por saber exacto esto. Bien, este es un poco un resumen de cada una de las drogas, cuáles de primera línea, cuáles son las dosis que en general se usan, cuáles son los efectos más característicos, que son un poco los que ya hablamos, cuáles son los controles más característicos, que también es lo que ya hablamos, ¿sí? Pero bueno, es un resumen que se los dejo para que lo tengan. Bueno, muchas gracias por la paciencia, por escuchar la clase. Cualquier duda, sepan que en los foros pueden preguntar. Y cualquier cosa, estamos en contacto.